presente y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad. Hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del evangelio. Tu deseo yo cumpliré, guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado, mi presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad. Hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad
Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para vivir en esta tierra. Y como la flor muere la hierba, también el mundo desvanecerá. Las almas valen más que el mundo. En el cielo siempre brillará. Y a través de mí puedan ver a Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Toda mi vida te la daré y sin duda la ofrendaré, rogando y en lágrimas, Señor, ante ti yo me presentaré. Vamos a confesar. Si no hay una razón. Si no hay una razón de testificar este gran evangelio, ¿para qué vivir? Si no tengo una misión para proclamar, no hay razón para vivir en esta tierra. Y como la flor
Josué capítulo 4 versículos del 20 al 24. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes, como cada domingo nos encontramos. Para mí, como pastor, como obrero, como siervo, estoy feliz de encontrarnos nuevamente con ustedes en los cultos, en los mensajes de la semana. Sé que Dios está obrando con su palabra, porque hemos visto evidencias en los campos, la paz que Dios nos da por la palabra, y sé que es un tiempo importante para que juntos continuemos a través de la corriente de este mensaje. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 2 semanas? Hace 2 semanas nosotros hablamos del valor de nuestra vida dentro del Evangelio. ¿Por qué soy tan importante realmente para Dios? ¿Cuál es el interés de Dios hacia mí? Nosotros hablamos hace 2 semanas. Y esta semana que pasó, hablamos del valor del campo. ¿Por qué realmente Dios valora este campo donde yo estoy? ¿Por qué es tan importante el campo de la iglesia, el campo de mi vida y el campo del evangelismo? ¿Por qué hablamos tanto de la palabra campo? Porque ese es el lugar que Dios nos ha levantado en esta época. En el día de hoy vamos a tener este tercer mensaje y un mensaje muy importante también para nuestro tiempo, para nuestra iglesia y para el campo también. Vamos a leer el texto bíblico del día de hoy, el libro de Josué, capítulo 4. Pero solamente vamos a leer el versículos 23 y 24, aunque podemos empezar de leer del versículo 20 al 24. Hoy solamente queremos leer del 23 al 24. Y así dice la palabra de Dios en Josué capítulo 4. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Versículo 24 dice: para que todos los pueblos de la tierra, dice, conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Realmente Dios en su palabra promete y está cumpliendo la palabra. Toda la tierra sabrá quién es Jehová. Este evangelio será predicado en todas las naciones. Pero ¿cuál es el campo también que Dios nos ha dado, que realmente tenemos que valorar también? Hay un campo que Dios nos ha dado y lo llamamos el campo del futuro. ¿Por qué lo llamamos el campo del futuro? Porque muchos de nosotros no vamos a quedar mucho tiempo en esta vida, 20, 30 años, algunos 10 años, pero es el valor que Dios nos ha dado para ver este campo importante. ¿Cuál es el campo del futuro que hoy tenemos que preparar el día de hoy en este presente? El campo de la siguiente generación. Hay que valorar este campo de la siguiente generación. Y por eso el día de hoy queremos orar durante la semana para que Dios siga obrando a través de la iglesia y cada creyente, cada miembro pueda valorar a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros remanentes de la escuela dominical, y que podamos ver con mayor valor realmente aquellos que guían a nuestros hijos y a los niños en este mensaje precioso. Recordemos realmente por qué debemos valorar el campo de la siguiente generación. Josué capítulo 4, versículos 20 al 24 nos enseña algo en este texto. Vamos a ir a la introducción en el día de hoy. En la introducción queremos decir algo importante. Estamos viviendo en una época ahora mismo donde la ciencia y la tecnología están aumentando. Es algo que desde hace 10, 15 años atrás se ve. Hoy en día todo se ha vuelto a través de la tecnología, todo es digital. Es más, lo que estamos utilizando ahora, plataforma, es parte del avance. No es malo, pero está avanzando muy rápido la tecnología y lo que la Biblia dice se está cumpliendo también. Pero también con la tecnología se está levantando una nueva generación,
una generación que no vivieron en una época anterior donde nosotros no vivíamos en esto, pero está levantando una nueva generación, pero cada vez más que están cayendo en adicciones. No solamente la tecnología avanza, pero también está aumentando las adicciones. No solamente hablo de la droga o el alcohol, sino la adicción a las pantallas y la tecnología. Hay personas que solamente viven encerrados en sus cuartos y no salen, solamente viendo en la adicción de lo que es los juegos y la pantalla. Realmente estamos viviendo una época de crisis y desesperación y sufrimiento. ¿Por qué? Realmente, ¿por qué la siguiente generación? ¿Por qué no se ve de tanto valor ahora? ¿Qué es lo que hoy como iglesia debemos que aferrarnos realmente y ver con los ojos correctos a nuestra siguiente generación? Y por último, el número 3. Dios ha levantado a la iglesia. Dios ha levantado nuestra iglesia en los campos para salvar no solamente esta época, sino el futuro. Realmente si nosotros veíamos 20, 10 años atrás, nosotros no veíamos tanta desastres, ni adicciones, ni pandillerismo como lo vemos ahora. Y sigue aumentando. Pero Dios levantó a la iglesia para poder proclamar el evangelio. Y no solamente en esta época, sino proclamar el evangelio para el futuro. Y nosotros como obreros y líderes y pastores, preparar el futuro para nuestra siguiente generación. Entonces, ¿cuál es el método de Dios? ¿Cuál ha sido el método de Dios para que nosotros podamos salvar el futuro? No con nuestras fuerzas, sino dentro del deseo de Dios. Y si así lo podemos salvar, si podemos levantar una generación dentro de la gracia y la palabra, será la mayor bendición, no solamente en esta época, sino en el futuro. Recordemos el título del mensaje del día de hoy, el valor del campo de la siguiente generación. Número 1. Antes de poder nosotros valorar la siguiente generación, antes de nosotros valorar el campo precioso que Dios nos ha dado, como son los remanentes de los niños, primero debemos conocer el valor del Evangelio. ¿Por qué? Porque no podemos dar algo a nuestra siguiente generación, algo que nosotros no hemos disfrutado, algo que nosotros no valoramos. ¿Cómo lo vamos nosotros a transmitir correctamente? Es como un padre que si realmente no ha valorado el regalo que tiene, ¿cómo lo puede entregar a su hijo? De igual manera, nosotros debemos valorar primero que todo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué Dios nos dio este Evangelio tan precioso? Si valoramos esto, podemos realmente salvar correctamente a nuestra siguiente generación. Dios nos ha llamado a nosotros para dar nuestra vida realmente por este Evangelio. Sinceramente, Dios nos llamó a nosotros como líderes, como pastores, para que primero que nada demos completamente nuestra vida por causa del Evangelio. ¿Recuerdan la historia del texto de Juan capítulo 1, versículos del 15 al 17? En San Juan capítulo 21, perdón, versículos 15 al 17, después de que Cristo resucitó, dice que fue a buscar a Pedro, ¿se acuerdan? Y después que Pedro estaba pescando, se encontró con Cristo. Y a pesar de que Pedro había negado a Cristo 3 veces, Cristo, después de que desayunaron, Cristo le hace la pregunta a Pedro: Pedro, hijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le preguntó 3 veces. Lo que buscaba Cristo no era que confesara sí, que sí te amo, sino que Pedro mismo viera el valor del evangelio que Dios le estaba dando, el valor de las buenas nuevas, el valor de poder salvar a la siguiente generación, el valor de verdad que a través del evangelio poder guiar a otros a través de este caminar. ¿Por qué es tan importante el evangelio? Realmente Cristo nos hace la pregunta a nosotros también. Usted que me escucha, ¿de verdad amamos a Cristo? ¿De verdad nosotros amamos el Evangelio? ¿Damos toda nuestra vida y nos aferramos completamente a este Evangelio? No importa si nos equivocamos. A veces somos débiles, pero realmente reconozcamos si realmente amamos y valoramos el Evangelio, que es sumamente importante. Como se lo dije, aunque seamos débiles, aunque nos falte mucho, aunque tal vez usted no tenga preparación, simplemente debe aferrarse solo al pacto, solo a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos va a dar realmente respuesta a nuestra vida. No tener miedo a las circunstancias ni al ambiente, porque solo la palabra de Dios nos puede dar respuesta en cualquier situación.
Uno de los ejemplos grandes que nosotros podemos ver es la historia de Hebreos capítulo 11, los grandes hombres de la fe. Y uno de los grandes hombres de la fe, uno de los grandes ejemplos nos enseña es a través del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, donde la Biblia dice que Moisés fue escondido por 3 meses por sus padres, no temiendo el decreto del rey. Los padres de Moisés se aferraron a la palabra, creían en la promesa de Dios y se aferraron tanto que cuidaron a este hijo por 3 meses. Entonces ellos pudieron sobrepasar todo porque tenían por encima de cualquier valor el valor del evangelio. Miremos a Rahab en Hebreos 11:31 cuando la Biblia dice que Rahab pudo salvar a su familia porque tenía temor y escondió a los espías. Rahab pudo valorar más que su pueblo, que estaba siendo atrapado por la oscuridad, valoró el evangelio a través de los espías. Rahab escuchó las obras de Dios del Mar Rojo, el río Jordán, y Rahab pudo valorar el evangelio por encima de todo y salvó a su familia. Qué tremendo es valorar el evangelio por encima de todas las cosas. Si usted lee por terminar este punto, Josué capítulo 4, versículos del 1 al 7, usted va a ver que Dios le habla a Josué para que pase en el río Jordán, ¿sí? Y le da instrucciones precisas de lo que tenía que hacer y quiénes tenían que ir primero, los sacerdotes con el arca, y que el río se iba a secar. O sea, solamente nosotros tenemos que valorar la palabra, valorar lo que Dios nos ha dado dentro del mensaje. Y cuando valoramos esto, nosotros obedeceremos, cumpliremos, seguiremos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra eterna de Dios. Eso se llama valorar el evangelio. Valorar el evangelio no solamente decir solo el evangelio, Jesús es el Cristo, sino que realmente verlo como precioso el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y aunque me falte mucho, es aferrarme completamente a este precioso evangelio. ¿Valora el evangelio? ¿El evangelio realmente es suficiente y completo y absoluto para usted? Sea feliz. Primero que nada, para salvar a nuestra siguiente generación y ser una buena plataforma, tenemos que valorar el evangelio yo primero. ¿Cómo? Preguntándome cómo se lo hicieron a Pedro. ¿Cómo? Realmente viendo los ejemplos de los grandes hombres de la fe y siguiendo la palabra. Número 2. Cuando nosotros demos valor al evangelio por encima de todas las cosas, nosotros realmente podemos ser la plataforma para la siguiente generación. ¿Cuál es la plataforma realmente que necesitamos ser para esa siguiente generación? Tan importante. Claro, porque la siguiente generación se está levantando en nuestra época. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿sí? Nuestros niños de la escuela dominical se están levantando. Y esos maestros que están escuchando el mensaje son personas tan importantes porque Dios nos los llamó a ustedes y a mí también para que seamos esa base, esa plataforma para ellos, para que ellos puedan también continuar en el futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que debemos de ser plataforma, guía para ellos? Porque es algo sencillo. Realmente nuestra siguiente generación, nuestros jóvenes, nuestros niños son como esponjas. Todo lo absorben tan rápido. Por eso, todo lo que se le grabe ahora, todo lo que se le enraíce ahora, cuando sean adultos, será su hábito y naturaleza. Miremos un ejemplo. Todo lo que hace 20 años, hace 10 años atrás, nuestros adolescentes de hace 20 años atrás, niños de hace 20 años atrás, que no recibieron el evangelio y se grabaron más de las cosas de sus padres y se enraizaron más de las cosas de este mundo, hoy en día no estarán con nosotros o no están con nosotros, lo que iniciaron hace 10 años cuando hablo de la siguiente generación. ¿Por qué? Porque ahora que son adultos, sus hábitos, sus naturalezas no es de acuerdo al evangelio. ¿Por qué? Porque no hubo plataforma. No hubo esas personas, esos creyentes que pudieran valorar esa generación. Por eso nuestra iglesia, realmente los creyentes deben de mucha estima, de mucho valor a esa siguiente generación, pero ser es una plataforma importante. ¿Cómo? Ayudándolos a grabar el evangelio, a que se enraíce la palabra en ellos, para que cuando ellos sean adultos puedan tener una naturaleza, una vida de hábitos del evangelio. Líderes, maestros que escuchan el mensaje, recuerden esto importante. No es solo dar un estudio como conocimiento. No es solamente dar métodos de enseñanza a nuestra siguiente generación, a nuestros niños, a nuestros remanentes. No es solamente dar esto. ¿Qué le quiero decir? Cualquiera puede transmitir un conocimiento, porque es importante, claro que es importante, pero necesitamos levantar maestros y líderes testigos. ¿Qué significa testigos?
que puedan transmitir vida, la vida de Jesús que está en usted, el gozo de Jesús que está en usted, el poder de Jesús que habita en usted, es transmitir esto. Eso es el mensaje. Eso es lo que se llama ser plataforma para la siguiente generación. ¿Sí? Aunque usted no tenga mucha preparación como maestro de escuela dominical y tal vez no tenga muchas palabras bonitas, solamente comparta el mensaje del evangelio que lo hace feliz a usted. El mensaje de que realmente a usted le dio fuerza y gozo. Ese mensaje es de transmitirlo. Nuestra siguiente generación quiere ver evidencias, quieren ver maestros, líderes, pastores felices por el evangelio. Así ellos podrán también aferrarse y abrazar el evangelio como nosotros los adultos lo hacemos. Seamos una plataforma correcta de transmitir vida a nuestra siguiente generación. Si usted lee el Salmo 78, versículos 6 y 7, ¿qué dice la Biblia? Quiero leer. Dice el Salmo 78, versículos 6 y 7 de esta manera. Si lo tiene, puede buscarlo conmigo. ¿Sí? Así dice la Biblia. Salmo 78, versículos 6 y 7. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo que cuenten a sus hijos. ¿Pero qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras que guarden, las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Nuestros hijos, nuestra siguiente generación tiene que conocer las obras de Dios. Tiene que conocer realmente quién es Dios. ¿Por qué Cristo? ¿Quién es Jesús que es el Cristo? Por eso las plataformas que se van a levantar en esta generación, que son ustedes los adultos, que somos nosotros los maestros, los que guiamos a esta generación, tenemos que transmitir el mensaje correcto y sencillo. Nuestra siguiente generación necesita saber quién es el Dios. ¿Quién es Cristo que nosotros servimos y proclamamos en los campos? Esa es la plataforma correcta. No olviden la palabra importante en Juan 21:15, cuando Cristo le preguntó a Simón Pedro si lo amaba. ¿Y qué le dijo Cristo? Apacienta a mis corderos. Los hijos de las ovejas son los corderos, ¿verdad? Así que nosotros somos ovejas. Nuestros hijos son los corderos. Y Cristo le dice a Pedro, le da una misión de apacentar a los corderos. A nosotros también, a los hijos de las ovejas. ¿Esto qué quiere decir? Apacienta, guíalos, alimentalos, ¿sí? Sé testigo con ellos. Eso es lo que significa realmente apacentar. Ser maestros y líderes que podamos nosotros transmitir un mensaje de vida y de gozo a esa generación. Seamos la plataforma, pero por encima de todo, valoremos el evangelio. Y número 3, si levantamos maestros en esta generación, pastores y líderes como plataforma de bendición para la siguiente generación y grabarles el mensaje del evangelio correcto y poderoso en ellos, realmente podremos salvar el futuro. Habremos salvado el futuro. ¿Sí? El futuro para nosotros no es conocido, pero el futuro está en las manos de Dios. Dios desea realmente que utilizar a su iglesia del presente, a su iglesia actual, para que pueda salvar el futuro. ¿Qué quiere decir que queremos salvar el futuro? Que queremos levantar oraciones por nuestra siguiente generación. Una vez se lo dije, tiremos la red. Oremos por nuestra siguiente generación para que ellos puedan realmente disfrutar el evangelio correctamente. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? En el futuro, no, hoy. Hoy tenemos que ser esas personas que disfruten y la gracia del mensaje se proclame en ellos también. Por eso, desde el día de hoy, empecemos a orar por nuestra siguiente generación. ¿Por qué debemos orar? ¿Sí? Ellos van a vivir en este campo cuando nosotros los adultos no estemos. Cuando nosotros los adultos ya no estemos, lo que los guiábamos, lo que orábamos con ellos, los que le enseñamos tal vez un día terminemos de esta tierra, fallezcamos, tal vez dejemos este mundo, pero ellos continuarán. Por eso nosotros debemos orar para que nuestra siguiente generación tenga el poder espiritual para salvar el campo, ¿sí? Porque ellos realmente necesitan ese poder por los acontecimientos. No olviden que está avanzando la tecnología, está avanzando la gente con depresión, con ansiedad, la drogadicción. Por eso solo el poder espiritual de Dios puede ayudarlos a salvar el campo.
En Segunda Reyes capítulo 2, versículo 9, Elías antes de partir le dice a su siguiente generación, por decirlo así, al que iba a continuar, le dice, ¿qué tú quieres antes que yo sea arrebatado de ti? ¿Qué usted desea? Eliseo no pidió más nada. Eliseo se dio cuenta de la época, cómo estaba afectado la época por la idolatría en ese tiempo. Y Eliseo dice, no deseo más nada, sino la doble porción del Espíritu Santo. Necesitamos remanentes que realmente pidan esto. Una generación que sean llenos del poder espiritual para que puedan salvar los campos. Para que cuando lleguen a ser adultos puedan ser testigos, no con su fuerza, sino con el poder de Dios. Los segundos títulos que debemos que orar, ¿sí? Es para que ellos a través de sus estudios, cuando sean especialistas, cuando se gradúen y cuando llegue el horario de que terminen sus clases, la universidad y vayan a sus campos, a través de su especialidad puedan salvar a otros en su misma especialidad. Si Dios nos levanta en esta generación médicos, si Dios nos levanta en esta generación abogados, que sea realmente con su especialidad salvar a ese campo. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 23, David, tantos músicos que había, David fue llamado por el rey Saúl. Y la Biblia dice que cada vez que David tocaba el arpa, su especialidad, los demonios, el dolor de cabeza, la depresión que había en el rey Saúl, se iba. Y sabemos que David era compositor y escribió los salmos que hoy en día podemos leer y lo transformó en cantos también. Eso es su especialidad. Tenemos que orar para que nuestra siguiente generación, que están ahora mismo en el presente estudiando, están por entrar, están en la universidad, se puedan preparar con su especialidad y entrar en sus campos y predicar este evangelio. ¿Y por qué no un político que pueda entrar a través de su especialidad a ese campo y predicar ese evangelio? Pero debemos orar. Oremos para salvar el futuro. Hoy, oremos que tengamos títulos de oración por nuestra siguiente generación. Y por último, tenemos que orar para que nuestra siguiente generación, a través de sus talentos, a través de lo que Dios le ha dado, puedan también salvar, ¿dónde? El mundo. El mundo entero puedan salvarlo. No solamente su campo donde viven, no solamente su oficio donde trabajan, sino el mundo entero a través de su talento. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 al 50, David se llega a enfrentar a Goliat. ¿Se acuerdan la historia? Y David le dice al rey Saúl, yo peleaba con leones y los perseguía y los mataba. Este no me va a ganar, ¿sí? Porque David sabía el talento que Dios le había dado y sabía que Dios estaba con él. Y la Biblia dice que cuando se enfrentó con David, estuvo delante de él en la batalla, David agarró su onda. Y ya que era experto en esto, eso era su talento, con una sola piedra mató a Goliat. ¿Qué es lo que necesita nuestra siguiente generación? ¿Sí? Nuestra siguiente generación tendrá todo a su alcance, pero necesita una plataforma, unos líderes como nosotros que puedan orar por ellos, que puedan realmente pedir la gracia de Dios para que sean llenos del poder espiritual, para que a través de sus estudios puedan saber la razón por qué estudian, porque para que proclamen el evangelio en sus oficios y también a través de su talento, lo que Dios le ha dado que le gusta, puedan salvar el mundo. ¿Quiénes lo van a hacer? Nuestra siguiente generación. Tenemos que transmitir el mensaje, porque si no lo hacemos, el futuro será como hace 20 años, como el día de hoy. Necesitamos orar realmente para que se levante una generación dentro del Evangelio que se aferra al pacto y proclame este mensaje. Quiero concluir en esta hora. Si usted lee el capítulo de Josué, capítulo 4, versículo 24, Dios le dice a Josué para que todos los pueblos y toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel y que teman. ¿Por qué nosotros queremos orar por la siguiente generación? ¿Por qué queremos traer plataforma para hacer plataforma y que ellos puedan valorar el evangelio en nuestra siguiente generación? Para que todos los pueblos sepan que hay un Dios realmente. Todo lo que hacemos es para que el nombre de Cristo sea proclamado. Lo que hacemos para que el nombre del Evangelio de Jesús el Cristo sea conocido en todas las naciones. ¿Y Dios a quién va a utilizar? A nuestra siguiente generación. Como lo veo en el texto de Josué capítulo 4. Y si usted lee el Salmo 102, versículos del 27 al 28, así dice, y con esto quiero concluir con las últimas palabras. Y dice así, Salmo 102, 27 y 28. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Dios no cambia.
Su promesa no cambia. Dios obra a través de sus hijos. Somos siervos de Él. Y la Biblia dice que los hijos de tus siervos habitarán seguros y estarán delante de Él. Por eso debemos transmitirle el mensaje. Porque se puede levantar una historia como Jueces capítulo 2, que se levantó una generación que no conocía el Dios de sus padres ni a Jehová. Puede ocurrir esto. Por eso desde el día de hoy primero yo debo valorar el Evangelio. Después debo reconocer que debo ser la plataforma del Evangelio correcto para mi siguiente generación y guiarlos para que se le grabe la palabra y el Evangelio en sus vidas y así poder levantar títulos de oración para poder salvar el futuro. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, a través del poder de Dios. Valoremos este Evangelio que Dios nos ha dado, pero abramos los ojos para ver el campo correctamente como está ahora y así tener el valor del campo de la siguiente generación. Termino con unas palabras. Creo firmemente que si una iglesia no piensa en la siguiente generación, una iglesia que no piensa en el futuro, es una iglesia que fracasará y cerrará muy pronto. Hoy en día las escuelas dominicales se están cerrando. Hoy en día ya no hay maestros que puedan enseñar correctamente el mensaje. Hoy en día nuestra siguiente generación no lo están valorando. Por eso necesitamos levantar el evangelio correcto, el mensaje a nuestra siguiente generación. Yo quiero ser un pastor que devocione completamente mi vida para la siguiente generación y que yo pueda dar toda mi vida, todo por causa del evangelio. Y yo sé que después de aquí, 10, 20 años, Dios obrará porque fuimos la plataforma correcta por causa del evangelio para ellos. No olvide lo valioso que son ellos, lo importante que son ellos para Dios y para nosotros también lo debe de ser nuestra siguiente generación. Vamos a orar. Dios, en esta magnífica noche te damos gracias. Tú nos has dado, Señor, los ojos correctos para ver el campo como está. El campo está atrapado por las tinieblas y la oscuridad, Señor. Satanás está cegando el entendimiento de los incrédulos. Y por eso, Señor, hasta nuestra siguiente generación está siendo afectada, Dios. Hoy oramos, Señor, para que, Señor, tú levantes una iglesia, las iglesias que se aferran al Evangelio y a la palabra, para que puedan ser esa plataforma, Señor, y dar valor, Señor, real a nuestra siguiente generación, Dios. Ayúdanos para que toda la iglesia juntos pueda devocionar y juntos podamos dar nuestra vida, Señor, para orar y guiar a nuestra siguiente generación con el único solo evangelio, que Jesús es el Cristo, Señor. Oramos con acción de gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor.